Nadie se dio cuenta de lo emocionado que se puso Joe Rogan cuando habló con Mel Gibson sobre Jesús. Fue una charla increíble que mezcló el interés humano, la fe y el asombro. Pero esto plantea algunas preguntas importantes. ¿Por qué la resurrección de Jesús suscita tanta controversia y escepticismo, incluso entre aquellos que admiran sus enseñanzas? ¿Y por qué el cristianismo, en particular, se ha convertido en blanco de críticas en la sociedad moderna? La resurrección, sin duda uno de los aspectos más debatidos del cristianismo, desafía la lógica. Para muchos, el concepto de que alguien resucite de entre los muertos después de una ejecución pública resulta inverosímil. Sin embargo, Mel Gibson, director de La Pasión de Cristo, cree firmemente en su historicidad, basada en su fe y sus estudios. Si disfrutas de contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para obtener más inspiración. Empecemos. Expresó su convicción de que este acontecimiento, aunque sobrenatural, fue fundamental para la redención de los defectos de la humanidad. Para Gibson, esto era más que un relato histórico. Era la culminación del amor, el sacrificio y el perdón divinos. Joe Rogan, con una mezcla de escepticismo y fascinación, admitió que esta creencia requiere el mayor acto de fe, lo que la hace extraordinaria y difícil de entender. La recepción cultural del cristianismo es otro tema espinoso que Gibson y Rogan abordaron. Mientras que otras religiones suelen recibir una aceptación abierta, el cristianismo, sobre todo en Hollywood, se enfrenta al escrutinio y al rechazo. Gibson destacó cómo la oposición a su película se derivaba de esta tendencia. En sus palabras, el cristianismo a menudo se vincula injustamente con el colonialismo o ideologías anticuadas, reduciendo su poderoso mensaje de gracia y compasión a algo político. Esta percepción alimenta la resistencia, lo que facilita criticar o desestimar las narrativas cristianas, independientemente de su mérito espiritual o artístico. Incluso dentro de la Iglesia, Gibson reconoció las dificultades de confianza y responsabilidad. Criticó abiertamente a figuras como Theodore McCarrick y el cardenal Werle, líderes que empañaron la reputación del cristianismo al encubrir crímenes atroces. Rogan estuvo de acuerdo, reconociendo cómo tales escándalos han justificado la indignación pública. Sin embargo, también señaló la inconsistencia de condenar a toda una fe por las fechorías de individuos, especialmente cuando su mensaje central gira en torno a la redención y la gracia. Esta sincera conversación reveló las capas de complejidad que rodean la creencia, la cultura y la controversia. No se trataba solo de teología, se trataba de cómo la fe se cruza con la sociedad, el arte y la convicción personal. Un tema que provoca lágrimas, reflexión y, a menudo, resistencia. En medio de las controversias que rodean al Papa Francisco, un acontecimiento en particular destacó: la inclusión de las estatuas de la Pachamama durante una ceremonia en el Vaticano. Este momento se convirtió en un punto de inflamación que provocó confusión e indignación entre los creyentes. La introducción de estos ídolos sudamericanos, acompañada de rituales que muchos interpretaron como adoración, desencadenó debates sobre si este acto constituía apostasía. Los paralelismos con la historia bíblica del becerro de oro fueron casi inmediatos, lo que provocó apasionadas discusiones dentro y fuera de la Iglesia. El alboroto que rodeó estos acontecimientos hizo que muchos fieles se cuestionaran la dirección de la Iglesia y su adhesión a las enseñanzas fundamentales. Cuando hay dudas espirituales, es importante buscar la comprensión y un vínculo más fuerte con la verdad. Esto es exactamente lo que ofrece El secreto de las apariciones de Jesús,
un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este libro electrónico profundiza en sus profecías y ofrece una visión de lo que está por venir. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado. Consíguelo ahora antes de que se agoten las ediciones. Los relatos de testigos presenciales de esa ceremonia describieron una atmósfera que parecía ajena a las prácticas católicas tradicionales. Una chamana dirigió un ritual en los jardines del Vaticano y se vio a los asistentes inclinarse ante las estatuas. El Papa Francisco, aunque presente, permaneció en gran medida en silencio, lo que alimentó aún más las especulaciones. Para los críticos, este silencio fue ensordecedor, ya que luchaban por reconciliar estas acciones con los principios fundamentales del cristianismo. Para ellos, parecía una desviación de los principios básicos de la fe, lo que planteaba la cuestión de si se trataba de un intento equivocado de inclusión o de algo mucho más deliberado. Para aumentar la tensión, el Papa Francisco abordó más tarde la controversia sugiriendo que todas las religiones eran caminos hacia Dios, asemejándolas a diferentes idiomas hablados en busca de la misma verdad divina. Aunque este sentimiento pudo haber sido un mensaje de unidad, alienó a los tradicionalistas que sintieron que socavaba el papel único del cristianismo como la fe fundada por Cristo. Para muchos, este momento simbolizó un cambio, una iglesia aparentemente alejándose de sus raíces sagradas. La reacción se extendió más allá de los rituales mismos. Poco después, el Papa inauguró un Belén palestino en el Vaticano, con el niño Jesús adornado con un pañuelo palestino. Aunque el gesto se enmarcó como un llamamiento a la solidaridad con los afectados por la guerra, dejó a algunos cuestionando los trasfondos políticos que subyacen a tales decisiones. Estos casos pusieron de manifiesto una creciente brecha entre las interpretaciones progresistas de la misión de la Iglesia y las expectativas de sus seguidores más conservadores. Para muchos observadores, estos acontecimientos no fueron aislados, sino parte de un patrón más amplio. Los vieron como evidencia de una iglesia que lucha por definir su identidad en un mundo que cambia rápidamente, dividida entre la tradición y la modernidad. A medida que persistían las cuestiones de fe y liderazgo, las líneas entre inclusión y compromiso parecían más borrosas que nunca, dejando a los fieles lidiando con lo que su iglesia realmente representa. La idea de que fuerzas espirituales que no se pueden ver están luchando por el alma de la humanidad prepara el escenario para una historia que es a la vez atemporal y significativa. Dentro de este marco, la resurrección emerge como un tema central, rodeado de capas de complejidad que trascienden la simple narración. La perspectiva de Mel Gibson, arraigada en la fe, pero complementada por el intelecto y el análisis histórico, revela una interacción dinámica entre la creencia y la evidencia. Durante siglos, los escépticos han desestimado los evangelios como una mera alegoría o invención. Sin embargo, Gibson insiste en la verificabilidad de los relatos, señalando registros históricos externos que corroboran detalles clave. Estaba muy seguro de que la resurrección fue real y no solo una historia. Utilizó tanto la fe como la razón para apoyar esta creencia. Llama la atención sobre el compromiso inquebrantable de los apóstoles, que se enfrentaron a la persecución y la muerte antes que renunciar a su testimonio. Para Gibson, tal firmeza es imposible de conciliar con la idea del engaño. Nadie sufriría voluntariamente tal destino por una mentira. En medio de esta discusión, la Sábana Santa de Turín surge como un artefacto cautivador. Los recientes avances en la investigación han reavivado los debates sobre sus orígenes. Aunque durante mucho tiempo
se pensó que era una falsificación medieval. Estudios más recientes sugieren que su creación se alinea con la época de Cristo. Lo que hace que la sábana santa sea tan extraordinaria no es solo su antigüedad, sino la naturaleza inexplicable de su imagen. A diferencia de la pintura o el tinte, la huella parece haber sido causada por una intensa explosión de energía. Algunos especulan que podría ser similar a un destello de luz a nivel atómico, dejando un residuo similar a una fotografía. El mero misterio de su creación añade un elemento tangible a los debates en torno a la resurrección, sirviendo tanto como punto de fascinación como de posible vínculo con lo divino. En momentos como estos, encontrar claridad puede resultar un reto. No olvide que nuestro libro electrónico gratuito ya está disponible para ayudarle a comprender con mayor detalle. Descárguelo mientras queden copias disponibles. Consulte el primer comentario. Esta intersección entre ciencia y fe intriga a Gibson, ya que aporta una perspectiva moderna a una narrativa antigua. Aunque la fe es la base, la búsqueda intelectual de pruebas y comprensión ha profundizado en su creencia. Destaca que este viaje ha sido tanto personal como teológico, con momentos en su propia vida que afirman las verdades espirituales que una vez aceptó solo por fe. A medida que se desarrollan estos descubrimientos, la conversación va más allá de la mera creencia, invitando a reflexionar sobre cómo la historia, la ciencia y la espiritualidad se entrelazan en la búsqueda del significado y la verdad. El sudario de Turín sigue cautivando, no solo por su misterioso origen, sino por los detalles que contiene. Los expertos han observado que la imagen del paño se corresponde con las características de un hombre hebreo del siglo I. El tejido de la tela, específico de la región y época, junto con los rastros de polen encontrados en la sábana, respaldan aún más su antigüedad y autenticidad. El análisis forense revela un cuerpo marcado por una intensa flagelación, una corona de espinas y heridas de crucifixión, detalles asombrosamente consistentes con las descripciones de los últimos momentos de Jesús. Aún más intrigantes son las afirmaciones de que hay huellas tenues en la tela, como las supuestas marcas de monedas de Tiberio colocadas sobre los ojos, una práctica funeraria común en la época. Estos descubrimientos ofrecen una visión convincente de su historia, pero siguen siendo puntos de controversia. Para muchos, la mera idea de que la sábana santa sea el sudario de Jesús suscita un escepticismo inmediato. El proceso científico se convierte a menudo en un campo de batalla de opiniones opuestas, con algunos investigadores trabajando incansablemente para afirmar su autenticidad, mientras que otros pretenden refutar por completo su importancia. Lo que sigue siendo indiscutible, sin embargo, es la naturaleza inexplicable de la sábana santa. Su imagen tenue, similar a una imagen negativa, ha desconcertado a los científicos durante décadas. No se han encontrado rastros de pintura o pigmento, y la tecnología necesaria para producir una impresión semejante, similar a una radiografía, parece estar siglos por delante de su tiempo. Las hipótesis sobre las intensas ráfagas de luz que crean la imagen, similares a un evento a nivel atómico, resaltan el misterio que rodea su formación. Incluso con los avances modernos, los intentos de replicar las características de la sábana santa han resultado infructuosos, dejando sus orígenes envueltos en asombro y controversia. Estos debates a menudo van más allá del propio artefacto y abarcan las implicaciones más amplias de la fe y la redención. La creencia de que las transgresiones de la humanidad pueden ser perdonadas, de que la gracia es accesible a pesar de los defectos de uno, constituye una piedra angular de la teología cristiana.
Para los creyentes, el sudario sirve como símbolo de esta misericordia, un testimonio visual de la narrativa del sacrificio y la renovación. Cuando admites tus errores y crees en tu capacidad de ser perdonado, comienzas un viaje emocional inolvidable que está vinculado con los secretos de la fe. El diálogo en torno a estos temas a menudo vuelve a la autorreflexión y la responsabilidad. Hacerse responsable, reconocer las deficiencias y pedir perdón toca la fibra sensible. Subraya el mensaje atemporal de que, a pesar de la imperfección humana, siempre hay un camino hacia la redención y una oportunidad de realinearse con algo más grande. A medida que surgen preguntas y las perspectivas chocan, tomarse un tiempo para reflexionar puede aportar la claridad que necesita. Nuestro libro electrónico ofrece esta oportunidad. Obtenga su copia gratuita ahora, antes de que se agote. Enlace en el comentario anclado. En su última y ambiciosa película, La Resurrección de Cristo, Mel Gibson busca profundizar en los aspectos cósmicos y espirituales de la resurrección, basándose en la historia de la Pasión de Cristo. Mientras que la pasión se centraba en el sufrimiento físico de Jesús durante sus últimas horas, esta secuela explora las implicaciones metafísicas de la resurrección y la batalla entre el bien y el mal en reinos invisibles. El proyecto promete ser una de las empresas más atrevidas de Gibson, centrándose en presentar la resurrección no solo como un acontecimiento, sino como un momento de transformación para toda la humanidad. Para dar vida a esta visión, Gibson ha contado con la experiencia de teólogos, historiadores y eruditos de las Escrituras. La intención es basar la película en la autenticidad histórica, al tiempo que se abrazan sus temas espirituales. Se dice que a lo largo de la historia se entrelazan varios relatos, como los de los discípulos, María Magdalena y el más allá. Este enfoque multidimensional busca ilustrar la resurrección como el momento crucial que une lo terrenal y lo divino. Uno de los aspectos más notables de la producción es el uso planificado de tecnología innovadora para mejorar la narración. Se espera que Jim Caviezel, que vuelve a interpretar el papel de Jesús, se someta a un proceso de rejuvenecimiento digital para retratar con precisión tanto el estado mortal como el resucitado de Cristo. Esta técnica permitirá a Gibson distinguir visualmente entre las formas física y glorificada, enfatizando el poder transformador de la resurrección. Estos avances en el cine son una señal de compromiso con la innovación, con el objetivo de cautivar al público tanto visual como emocionalmente. Se prevé que el rodaje se lleve a cabo en múltiples localizaciones internacionales, con la intención de capturar los paisajes y atmósferas que reflejan la Judea del siglo I. Esta atención al detalle pone de relieve la dedicación de Gibson a la autenticidad, un sello distintivo de sus obras anteriores. El equipo de producción ya ha explorado localizaciones en Oriente Medio y Europa para crear una experiencia cinematográfica que transporte a los espectadores al corazón de la historia de la resurrección. La expectación que rodea a la resurrección de Cristo es palpable, ya que tanto el público como la crítica se preguntan cómo abordará Gibson una de las narrativas más profundas de la historia. Por lo que sabemos, la secuela no solo cubrirá temas ya tratados, sino que también ofrecerá una nueva perspectiva sobre la importancia eterna de la resurrección. La relación personal de Mel Gibson con la fe se ha forjado a lo largo de toda una vida de desafíos, triunfos e introspección. Nacido en el seno de una familia católica devota, la educación de Gibson le inculcó una sólida base espiritual. Pero en sus últimos años tuvo que lidiar con profundas luchas personales. Estas pruebas, incluidas las ampliamente publicitadas batallas contra la adicción,
se convirtieron en momentos decisivos que pusieron a prueba y, en última instancia, reforzaron su creencia en el poder de la redención. En el centro del viaje espiritual de Gibson se encuentra el concepto de perdón, un tema que impregna gran parte de su obra. En sinceras entrevistas, ha hablado de momentos de profunda autorreflexión, en los que tuvo que enfrentarse a sus propios defectos y limitaciones. Para Gibson, el proceso de búsqueda del perdón no es un acto simple, sino una experiencia transformadora que requiere responsabilidad, humildad y un deseo genuino de cambiar. Esta perspectiva influyó mucho en su representación de la misericordia divina en la pasión de Cristo y continúa dando forma a sus esfuerzos creativos y personales. Busca orientación en medio de estas complejas discusiones. Un libro electrónico gratuito le espera para proporcionarle ideas y apoyo. Actúe rápidamente, ya que solo quedan unas pocas copias. Encuéntrelo en el primer comentario a continuación. La confianza de Gibson en la fe como fuente de fortaleza es evidente en la forma en que afronta los desafíos tanto personales como profesionales. A menudo ha atribuido a sus prácticas espirituales, como la oración y la meditación, el hecho de haber sido un ancla durante los períodos turbulentos. En su opinión, estas actividades pueden ayudar a redescubrir la conexión con un sentido más profundo de la vida, además de proporcionar una sensación de paz. El trabajo de su vida está dedicado a explorar la compleja relación entre la religión, la ética y la experiencia humana a través de la narrativa. Si este mensaje te hace pensar y sientes que te conecta, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna noticia. Más allá de sus propias luchas, Gibson también ha utilizado su plataforma para defender el poder redentor de la fe en los demás. Ha apoyado iniciativas destinadas a la rehabilitación y la recuperación, haciendo hincapié en la importancia de las segundas oportunidades. Su compromiso con estas causas refleja su creencia de que nadie está más allá de la redención, una convicción arraigada en su cosmovisión religiosa. Esta exploración continua de la fe y su impacto en la vida humana no solo ha definido la carrera de Gibson, sino que también ha inspirado a innumerables personas que se identifican con su mensaje. Las preocupaciones fundamentales del ser, la expiación y la función de la religión en la negociación de las complejidades de la vida persisten a lo largo de sus obras e introspecciones.